Hola, hola niños, un saludo a todos los que siguen disfrutando y compartiendo estos videos. ¿Recuerdas la historia de la creación? Es una historia fascinante de cómo Dios creó todas las cosas que conocemos. ¿Recuerdas que Dios creó a un hombre y a una mujer? Sus nombres eran Adán y Eva. Dios los creó para que disfrutaran y cuidaran un jardín llamado Edén. Les dijo que podían comer de los frutos que daban los árboles, pero estaba prohibido tocar y comer del árbol que estaba en medio del jardín del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comían del fruto de ese árbol, morirían. Así que Adán y Eva obedecieron a Jehová Dios y disfrutaron del jardín que Dios había creado. Oh, pero ahí no termina la historia. Un día Eva paseaba por el jardín y pasando junto al árbol prohibido, escuchó a una serpiente que habló y le dijo: «¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?» La serpiente convenció a Eva de comer el fruto que Jehová Dios había prohibido. Le dijo que si comía del fruto sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente engañó a Eva, y Eva, tomando aquel fruto, lo probó, y le dio a Adán, que también lo comió. Entonces conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ese día Jehová Dios se paseaba por el huerto y llamó a Adán diciendo: «¿Dónde estás tú?» Pero Adán, al escuchar la voz de Dios, se escondió porque estaba desnudo. Dios le preguntó a Adán: «¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses?» Adán le explicó a Dios que Eva le había convencido de comer. Y Eva le contó a Dios que la serpiente la convenció de probarlo. Así que Jehová Dios sacó del huerto del Edén a Adán y a su mujer, y puso querubines y una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. En esta historia podemos aprender que es muy importante la obediencia. Cuando tus papás te pidan obedecer, no seas desobediente. A veces no nos gusta obedecer, pero si algo te piden tus papás, será siempre para tu bien. Recuerda que la obediencia tiene favorables recompensas, pero la desobediencia tendrá negativas consecuencias. La Biblia enseña: «Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor». Oremos. Padre y buen Dios, agradecidos por tu gracia y favor, te doy la gloria que solo tú mereces. Te doy gracias por esta historia donde aprendo a obedecer. Ayúdame a ser obediente a mis padres aun cuando no lo sienta, y sobre todo a ser obediente a ti. Perdóname si he desobedecido a mis papás en algún momento. Ayúdame a ser un hijo que dé honor a tu nombre. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén.